entre la administración y otra entidad administrativa, o bien una persona privada. En este caso, la finalidad que va a surgir es satisfacer el interés general, sea que se realice un contrato estatal o bien lograr la satisfacción de un interés público. En este caso se utilizan prerrogativas y potestades propias del procedimiento público, que puede ser también total o parcialmente un procedimiento privado. Ya vamos a ver y vamos a desgranar esta definición que les había dado. Hay un compañero pregunta, he logrado ver el chat si seguimos con la unidad 3, pero en realidad ya hemos terminado con la unidad 3, ahora estamos viendo la 4. Tenemos así que hay una clasificación de los contratos administrativos e interadministrativos que en este caso se rige por el derecho administrativo y que hay o existe una posibilidad también digamos, surja o se apliquen normas de derecho privado, ¿sí? Aquí lo que tenemos que ver, o ustedes tienen que tener en claro, que para que exista contrato administrativo, siempre una de las partes debe ser el Estado. Una de las partes en que interviene es el Estado. Porque si ambas o mejor dicho, si no está el Estado en el contrato, no es un contrato administrativo, podrá ser un contrato privado. Pero siempre que exista un contrato administrativo, una de las partes es el Estado. Es una organización estatal. Puede ser, por ejemplo, que exista un ente administrativo con otro ente administrativo, que los dos sujetos, que las dos partes sean pertenecientes a una organización estatal. O puede ser que una sea una organización estatal y otra sea una persona particular. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. Supongamos que la nación realiza un contrato con una provincia. Ahí tenemos entonces que hay dos organizaciones estatales, dos organismos del Estado en las cuales aparece la figura del contrato. O bien puede ser que, por ejemplo, una organización estatal, vamos a suponer la provincia, realiza un contrato con un particular. Le da en concesión un determinado servicio público para la explotación de un servicio público. Y tenemos entonces como una organización estatal con un particular. Entonces ahí también hay un contrato administrativo. Otra clasificación de los contratos es lo que se llama contrato de administración. Y son regidos primordialmente por el derecho privado. En toda su extensión, digamos, se aplica el derecho privado. Pero, lógicamente, hay una cierta prerrogativa, que significa un cierto privilegio, una cierta superioridad por parte de la administración. Como, por ejemplo, les doy un ejemplo. Supongamos que la universidad necesite alquilar un inmueble para que funcione o ampliar la facultad de medicina. Habíamos estudiado los contratos en el derecho privado, ¿no es cierto?, en el cuatrimestre anterior, y vemos que está la figura del contrato de locación. Entonces, esa figura que está en el derecho privado es tomada, ¿sí? Ahora, hay una parte en la cual va a regir el derecho público. ¿Cuál sería? Por ejemplo,
competencia del órgano. Vamos a analizar ahí el órgano institución y el órgano individuo. Vamos a ver si esta organización, si puede ser una organización centralizada, por ejemplo, vamos a analizar si es capaz tiene la facultad o analizar en el ente descentralizar la universidad, de autarquía. Analizando las competencias de la ley de creación, observamos que sí. Y vamos a analizar también el órgano individuo. En este caso vamos a ver quién es la persona facultada para suscribir el contrato. En este caso, el sector. ¿Está? Entonces vemos cómo aquí hay una parte que pertenece al derecho público que se va a analizar y en cuanto al objeto vamos a analizar si el derecho privado, que en este caso sería el contrato de locación. Otra clasificación tenemos la de los contratos de colaboración y contratos de distribución, que en uno y otro se diferencia de las modalidades y de las características. En los contratos de colaboración, lo que se hace hincapié es en la prestación que realiza el particular sobre el bien. Que en este caso, por ejemplo, sería un contrato de obra pública. Entonces, el Estado le otorga a un particular o le da a un particular o contrata con el particular para que realice una obra pública. Por ejemplo, que haga una escuela. En ese caso, al realizar esa escuela en particular, está colaborando con el Estado para satisfacer un interés general. Por eso hablamos de contrato de colaboración. ¿Vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Comprenden? ¿Escuchan? Vamos a seguir. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia que existe entre los contratos del contrato administrativo con los contratos privados. En los contratos de derecho privado, las partes que intervienen en el contrato de derecho privado se encuentran en un pie de igualdad jurídica. Las dos partes son iguales. ¿Cuáles son los contratos de derecho privado? Acuérdense, por ejemplo, un contrato de compra-venta, un contrato de locación, un contrato de mandato, un contrato de donación, donde, por ejemplo, el comprador y el vendedor son iguales. Hay una igualdad jurídica. Donde el locador y el locatario son iguales. Hay una igualdad jurídica. ¿Sí? Mientras que en el contrato administrativo hay una preeminencia parte de la administración. Lógicamente porque el interés jurídico que se encuentra comprometido por el Estado es distinto. Lógicamente, este principio de superioridad que tiene el Estado frente al particular, frente al contrato privado, no es una superioridad absoluta. Siempre entra en juego aquí digamos, el freno o el límite que habíamos estudiado en la unidad 1, que era el principio de razonabilidad. ¿Se acuerdan? El principio de razonabilidad juega como un freno al principio de discrecionalidad. Entonces, esta supremacía que tiene el Estado frente al co-contratante tiene como límite el principio de razonabilidad, que no debe dañarse a la otra parte. Luego tenemos otra distinción de los contratos privados del contrato administrativo, y una es la forma. La forma en la actuación de la administración es muy importante, eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque siempre que el Estado actúa es esencialmente formal, porque esto hace a la validez del acto o del contrato administrativo. Mientras que en los contratos privados, recuerden que habíamos visto, ¿cuál es el principio general? El principio general es la informalidad. La ley no exige ninguna forma para contratar, salvo en aquellos supuestos en que expresamente requiere una forma determinada para que sea válido el contrato.
Por ejemplo, en la escritura traslativa de dominio de un bien o de un derecho real. Entonces, ahí en ese caso, la ley requiere que se lo haga por escritura pública. Pero nosotros realizamos miles de contratos a diario y no hacemos o no requerimos ninguna formalidad. Si vamos, por ejemplo, al kiosco, a una despensa, a comprar una gaseosa o a comprar un caramelo, lo que fuese, nosotros capaz que ni siquiera hablamos con el vendedor, señalamos el producto o hablamos y le decimos quiero tal cosa y entregamos, pagamos el precio y el vendedor nos entrega el bien, se entrega la cosa. Ese es un contrato perfectamente válido. Entonces vemos cómo, de qué manera la ley habla de una regulación o de una libertad de las formas para contratar, ¿sí? Salvo, lógicamente, que en determinados contratos privados, estamos hablando, requiere una determinada formalidad como la transmisión de derechos reales. Ahí exige la escritura pública. Entonces, en el derecho o en el contrato administrativo rige la formalidad que siempre debe ser realizado en forma escrita. Otra de las diferencias es la finalidad del contrato. Entonces, a ver, ¿cuál es? Supongamos que está el comprador y el vendedor. El comprador quiere comprar una casa. ¿Cuál es el fin que lleva al comprador y al vendedor realizar este contrato de compra-venta? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? A ver, ¿quién me explica? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta porque se le ha cortado cuando la formula? En un contrato de compra-venta, ¿sí? Un contrato de compra-venta de inmueble. ¿Qué es lo que lo lleva al comprador a comprar un inmueble y al vendedor a vender el inmueble? ¿Cuál es la finalidad? A ver, piensen. ¿Por qué una persona compra una casa? ¿O quiere comprar una casa? Y para vivir en ella. ¿Sí? ¿Qué lo lleva al vendedor? ¿Qué quiere? La necesidad, profe, o un Por interés una material o necesidad. económico. Exactamente. Bueno, vemos ahí, el comprador entonces quiere comprar una casa para invertir, porque quiere vivir, porque su familia es grande y una casa nueva, quiere cambiarse de lugar. Hay muchas razones particulares que tiene el comprador. El vendedor porque a lo mejor quiere desprenderse de esa propiedad, porque necesita el dinero, porque quiere invertir en otra cosa. Es decir, hay muchas razones que lo llevan al vendedor a desprenderse de su bien. Ahora, al vecino o a otro le interesa por qué compra o por qué venden estos. A los No, profe. terceros que no tienen ningún interés, no. Ahí hay una finalidad particular. Hay una finalidad que le interesa al comprador y al vendedor en este caso. A los demás no nos interesa nada, ¿no es cierto? No interesa, no hay una finalidad que va a afectar a terceros. En general estamos hablando. Mientras que cuando la administración actúa, tiene otra finalidad. Cuando hace un contrato administrativo, tiene otra finalidad. Abarca a terceros, que es la finalidad del interés general, satisfacer el bien común. ¿Sí? Se ve a otra. Tenemos también lo que les había dicho en la definición, que otra diferencia del contrato administrativo con el contrato privado es en la cláusula exorbitante. ¿Qué significa esto de la cláusula exorbitante? En casi todos
los contratos que interviene la administración, vamos a ver o vamos a observar que existe una cláusula exorbitante al derecho común. Es decir, que excede a lo que dispone el derecho común. De modo que cuando vemos en un contrato, en una cláusula, esta exorbitancia, entonces ya estamos presumiendo que una de las partes es el Estado. Entonces, estamos aquí en el que el Estado ha querido someterse, en cierta manera, al derecho público. Por ejemplo, también se advierte que existe cláusula exorbitante cuando se determinan derechos y obligaciones para las partes más allá de lo que las partes han acordado. Es decir, aunque las partes no hayan estipulado, lo mismo, digamos, se va a aplicar en algunas cuestiones cláusulas propias del derecho público. Les doy un ejemplo para que ustedes, que después vamos a ir desgranando para que ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos cláusulas exorbitantes como por ejemplo la facultad sancionadora que tiene el Estado. Ante el incumplimiento del co-contratante, es decir, de la otra parte, el Estado puede aplicar una sanción, excluyéndolo, por ejemplo, del registro de proveedores del Estado. En ese caso, hay una cláusula sancionatoria que excede lo estipulado en el derecho común o que excede lo que las partes han acordado. Supongamos que las partes no han dicho nada de eso. Lo mismo tiene el Estado esa facultad. Obligar al cumplimiento de lo que se ha comprometido el co-contratante, por ejemplo, haciéndolo por un tercero y excluyéndolo, aplicándole una sanción, excluyéndolo del registro de proveedores del Estado, privándolo de la posibilidad en el futuro de contratar con el Estado. Todo esto que les digo ya lo vamos a ver más adelante para que ustedes se entiendan. Básicamente a eso se refiere la cláusula exorbitante. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos del contrato administrativo. Los elementos son los mismos que hemos visto respecto al acto administrativo, pero tienen lógicamente algunas particularidades, tiene algunas particularidades unos con otros. Vamos a empezar con el sujeto. ¿Me van entendiendo, chicos, lo que estoy hablando hasta aquí o hay alguna duda? Sí, profe, todo bien hasta aquí. Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? Teniendo en cuenta entonces que uno de los sujetos, como habíamos dicho, es el Estado, es un ente público. Lógicamente, para poder contratar ese ente público, tiene que tener competencia. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto sobre la competencia en las clases pasadas? Tiene que tener competencia. Esta competencia está regida por el derecho público. Tiene, digamos, su análisis en dos aspectos. Uno, el órgano institución y otro en el órgano individuo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la unidad 2 cuáles eran los sujetos de la función administrativa? Y habíamos analizado que eran dos, que eran el órgano institución, donde veíamos ahí el organismo centralizado, descentralizado, autárquico, y el órgano individuo, el órgano físico, el órgano persona, era, digamos, los funcionarios y los agentes públicos. Los funcionarios eran quienes expresaban la voluntad de la administración. Nosotros conocíamos la voluntad de la administración a partir o desde lo que expresaba el funcionario público. Entonces, es necesario que estos dos sujetos tengan competencia para realizar o suscribir el contrato administrativo. ¿Y de dónde va a salir esta competencia? Lógicamente va a variar de acuerdo al organismo de que se trata. Por ejemplo, la ley de ministerios, la ley de contabilidad, la ley de presupuestos. Y si vamos a ver un ente descentralizado, ¿cuál sería la ley de creación? O el decreto, según corresponda, que haya creado a ese organismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en el caso, por ejemplo, de un organismo descentralizado,
un ente autárquico, por ejemplo, vamos a analizar si tiene capacidad o no para la suscripción del contrato. Entonces vamos a analizar si, por ejemplo, si la universidad tiene capacidad o no, según lo que le ha dado la ley, para suscribir el contrato de inmueble con Juan Pérez o para suscribir un convenio con otro organismo del Estado. Entonces, analizamos la ley de creación y vemos que sí tiene, perfecto. Vamos a ver también, con respecto a esta persona, al órgano al órgano individuo, quién es el que debe suscribir ese contrato. ¿Puede un profesor cualquiera, suscribir el contrato? ¿Puede la ordenanza del rectorado o de alguna facultad suscribir? Vamos a ver quién es el representante o quién es la persona que se encuentra legitimada para la suscripción. Entonces vemos la ley de creación y vamos a ver si el rector tiene la facultad, si el decano puede hacerlo o no, o la persona que se encuentra designada, por ejemplo, el rector o el decano, si puede delegar a un tercero para que la suscriba. Entonces vamos a analizar la competencia en relación, no solo al órgano, sino también al individuo. ¿Sí? ¿Está? Ahora, ¿y a dónde está el derecho privado? ¿Qué vamos a analizar en Juan Pérez, el dueño del inmueble que va a contratar? ¿Qué vamos a analizar? A ver, ¿qué se va a ver en Juan Pérez? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Pero Bueno, en mi a caso ver. no estoy entendiendo, profe. ¿Ah? Que en mi caso no estoy entendiendo, profe. ¿Qué es lo que no entienden? Sobre la pregunta que usted acaba de hacer. Les había dicho que estamos analizando aquí los elementos del contrato administrativo. Que los elementos del contrato son los mismos que hemos visto en la unidad anterior del acto administrativo. Solo que lógicamente tienen algunas particularidades. Vamos al primer elemento. El primer elemento es el sujeto. Los sujetos que intervienen en el contrato administrativo. Y les decía que aquí se va a analizar tanto el derecho público como el derecho privado. ¿Qué vamos a ver cuando tomamos el sujeto organización estatal? ¿Qué es lo que se va a analizar? Analizarse la competencia. Si este sujeto tiene competencia para actuar, para obrar. Acuérdense que la competencia es la aptitud que tiene para ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿no es cierto? ¿Otorgada por quién? Por la ley de creación del órgano. La ley que lo ha creado es la que va a delimitar la competencia. Y vamos a analizar en su doble faz al sujeto como órgano o institución y al sujeto como órgano o individuo. Esto habíamos visto en la unidad 2. ¿Cuál era el órgano o institución? Los organismos centralizados, descentralizados, autárquicos, etc. Y el órgano individuo eran los agentes y los funcionarios públicos, que nosotros conocíamos la voluntad, la administración a través de lo que expresaba el funcionario público. Entonces vamos a analizar si este órgano está facultado para suscribir el contrato. Vamos a analizar la ley, si está facultado para la suscripción o no. Y vamos a ver quién es la persona que está facultada para suscribir. Y les daba el ejemplo en la universidad. Vamos a analizar si la universidad está facultada para suscribir este contrato o no. Una vez superada esta etapa, vamos a analizar qué persona o qué funcionario es el que está habilitado para hacerlo, porque no cualquiera puede suscribir.
No puede suscribir un profesor, por ejemplo, no puede suscribir el ordenanza. ¿Por qué? Porque no tiene la aptitud o no es el representante de la institución. Entonces, se va a analizar quién es el competente para la suscripción. Es en este caso el rector, el decano, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que establezca la ley. Esa es una parte del contrato administrativo. Ahora vamos a analizar la otra parte. ¿Cuál sería la otra parte? Tomando el ejemplo que les he dado hace rato, en el cual el rector quería alquilar, realizar un contrato de locación con el vecino donde funciona la Facultad de Medicina para ampliar y crear más aulas, ¿sí? Entonces, vamos al co-contratante, que en este caso era Juan Pérez, dueño del inmueble. ¿Qué es lo que vamos a analizar en este sujeto? Esa era la pregunta. ¿Comprenden ahora? Sí, sí, ahora sí, profe. Bien. ¿Qué vamos a analizar en este sujeto, en este Juan Pérez, que es el dueño del inmueble que la universidad quiere alquilar? No se le ocurre nada. Si usted quiere, volviendo al ejemplo anterior. La competencia, profe. ¿Cómo? La competencia. No, porque la competencia ya la hemos analizado en el sujeto de la organización estatal. Estamos ahora del otro. Por decir que la competencia es para el órgano del Estado, nada más. Lo que se va a analizar es la capacidad del sujeto. Vamos a ver si este Juan Pérez es el dueño del inmueble. Vamos a ver si este Juan Pérez es un menor de edad o no. Si está Vamos a habilitado. ver si este Juan Pérez está concursado o quebrado. Vamos a ver si este Juan Pérez es demente o sordomudo que no sepa dar a entender por escrito. Es decir, vamos a ver, a analizar todas las capacidades propias del derecho privado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esto Sí, es lo que profe. hemos estudiado en el cuatrimestre pasado. ¿Está? ¿Comprenden o no? Bien. Vamos a seguir entonces ahora con otro elemento del contrato administrativo que es el objeto. El objeto del contrato es obligación de dar, de hacer, de no hacer. Es decir, ¿qué es lo que las partes han querido lograr con el contrato? Si es una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Hemos dicho que cuando habíamos dado la definición de contrato administrativo, que la actividad contractual de la administración puede perseguir no solo la satisfacción directa o indirecta de una necesidad o de interés general, sino también la tutela o garantía de bienes o intereses que hacen al bien común. Por ejemplo, como son los contratos relacionados con la conservación y el uso del dominio público. Les doy un ejemplo. No es necesario que se satisfaga directa o indirectamente el interés general. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, no es necesario que el Estado contrate para realizar una obra pública, por ejemplo, una escuela. Y ahí, digamos, hay una satisfacción directa o indirecta del interés general. ¿Y qué pasa cuando, o cuál sería el ejemplo de los contratos relacionados con la conservación y uso de bienes de dominio público? Por ejemplo, cuando se contrata a una empresa para que conserve todas las plazas de la ciudad. Un bien de dominio público que es necesario conservar, que las riegue, que las cuide, que no las rompan, que mantenga las flores siempre cambiando los plantines, etcétera, etcétera. O un parque nacional, por ejemplo, que se contrate personas para que, o empresas para que conserven estos bienes de dominio público.
Otro de los elementos es la forma. La forma es un elemento esencial, como habíamos visto en los contratos administrativos, porque esto hace, digamos, esto hace al control de legalidad, a la publicidad de los actos de gobierno. Esta forma debe ser no solo anterior, sino en el momento del contrato, incluso posterior al momento del contrato, para que el contrato sea válido y eficaz. Esto es lo que se denomina, digamos, el procedimiento contractual. Para realizar un contrato hay una serie de etapas o de procesos que se cumplen. No es que la administración dice, bueno, mañana mismo hago un contrato de obra pública o mañana mismo hago un contrato de concesión. No, hay una serie de pasos que se van manifestando o que son necesarios para formalizar el contrato administrativo. Unos pasos que son, digamos, previo a la formalización, durante la ejecución y con posterioridad a la formalización del contrato. ¿Por qué? Porque nosotros con la forma vamos, o a través de la forma vamos a conocer cuál es el camino que recorre la administración para poder formalizar o realizar. Ya esto que les estoy diciendo, les voy a dar un ejemplo más adelante cuando analicemos los distintos tipos o formas de contratación. Avancemos un poco más. Luego tenemos otro de los elementos del contrato administrativo, que es la finalidad. Finalidad es un elemento esencial también en el contrato, que no es otra, digamos, que puede ser una finalidad directa o una finalidad indirecta, pero siempre, digamos, satisface el interés general, el bien común. Cuando hablo de una finalidad, digamos, directa en la satisfacción de lo que ese organismo cumple y que aunque no sea directamente el bien común, en forma indirecta, la finalidad que lo lleva a actuar a ese organismo es el interés general del bien común. Vamos a ver cuáles son las características del contrato administrativo. Cuando hablamos de una de las características, del contrato administrativo, como les había dicho, es el formalismo. Todos los contratos administrativos son formales. Aquí, digamos, el Estado no tiene libertad para contratar. Tiene, digamos, que estar sometido a lo que disponga la ley. La ley es la que va a determinar cuál es el fin que se persigue, con quién va a contratar. No puede decir voy a contratar con el primero que pase, no. Hay un procedimiento, una forma que la ley de contratación del Estado va a obligarlo a ver qué tipo de contrato tiene que hacer, cómo va a seleccionar al cocontratante, qué procedimiento debe cumplir, etc. O sea, no hay una libertad en la contratación, sino que hay un formalismo que debe cumplir el Estado para contratar. Otro de los caracteres del contrato administrativo es la desigualdad. En el orden público o en el contrato administrativo, ese principio de igualdad desaparece, a diferencia del contrato privado. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Y esto, lógicamente, es debido a que el interés general que se tiende a satisfacer es distinto al interés particular que se encuentra, digamos, en juego, limitado solamente a lo que intervienen las partes. ¿Cuáles son estas prerrogativas que tiene el Estado para calificarlo o para decir que tiene un régimen exorbitante? Por ejemplo, el Estado puede variar en forma unilateral las condiciones del contrato. Puede decir, por ejemplo, bueno, en vez de hacer de determinada forma esta obra pública, por ejemplo, quiero hacer una escuela que tenga 10 aulas, puedo decir, no, ahora necesito que tenga 15 aulas, o necesito que en vez de 10 sea 5 aulas. Entonces, varío unilateralmente las condiciones del contrato. También, por ejemplo, si el cocontratante no lo ejecuta o no realiza la obra, puede unilateralmente rescindirlo, decirle, oiga, no queda sin efecto el contrato,
o bien puede el Estado solicitar que un tercero lo ejecute directamente por este, o en caso, por ejemplo, de incumplimiento de mora o de tardanza del contratante, puede declarar unilateralmente extinguido el contrato administrativo cuando, por ejemplo, haya necesidades que así lo exigen. Puede aplicar una sanción directamente al cocontratante. A eso estamos hablando cuando nos referimos al principio de desigualdad. Vamos a ver qué es lo que significa esto de la mutabilidad del contrato. Como les había dicho, la administración tiene el privilegio de modificar en más o en menos los efectos del contrato. Lógicamente, siempre dentro de las condiciones de la razonabilidad y la ecuación económico-financiera que tiene el cocontratante del cual no puede quebrarse. Es decir, que aquí en el contrato administrativo tenemos el principio de razonabilidad como límite, la ecuación económico-financiera del cocontratante que no puede quebrarse. ¿Cuál es digamos que la administración puede libremente modificar porque hay razones de interés público que así lo disponen? Y volvamos al ejemplo de la escuela. Supongamos que la administración considere necesario realizar una escuela, un lugar apartado de la totalidad del interior. Y bueno, y se estudia de que en el lugar elegido es apto porque de ese lugar convergen varias localidades de niños que llegan de distintas poblaciones y es necesario que el edificio cuente con 10 aulas. Luego advierte, pasado el tiempo, que ha habido un aumento en la población de niños en alguna localidad cercana y que van a necesitar una escuela más grande. Entonces dice, bueno, en vez de 10 aulas vamos a hacerla que tenga 15. Ahí, digamos, hay una mutabilidad del contrato, porque yo he estado contratado con Juan Pérez para que haga una escuela de 10 y a mitad de la obra viene el Estado y dice, oiga, en vez de 10, hágame 15. Entonces ahí puede modificar el contrato. ¿Cuál es el límite? El límite es el principio de razonabilidad y que no haya una distorsión de la ecuación económico-financiera del contratante. Entonces, bueno, muy bien. Me pasó el presupuesto por 10, lógicamente, al aumentar las aulas, se aumenta la cantidad de materiales y de obreros que deben trabajar. Entonces, esa alteración económica financiera debe ser compensada también por el Estado, ¿tá? Para no alterar el costo que el empresario ha invertido en esa obra pública. ¿Por qué? Porque ha habido una mutabilidad en las condiciones del contrato. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Otro de lo que habíamos dicho era la potestad de los caracteres, es la potestad sancionatoria. ¿Qué significa? Que el contratista puede ser sancionado por la administración, aun cuando en el contrato no esté establecido. O sea, en el contrato de obra pública puede no estar expresamente la facultad de sancionar, pero surge implícitamente del derecho público. Entonces, el Estado puede, la organización estatal, que ha contratado con la empresa o con el particular, puede sancionarlo. Por ejemplo, si ha entrado en mora en el cumplimiento o no ha cumplido con la obligación que estaba a cargo. Entonces, en ese caso, el Estado puede aplicarle una sanción unilateralmente. Por ejemplo, sacándolo del registro de proveedores del Estado. O, por ejemplo, aplicándole una multa. En ese caso, él debe pagar la multa y después o hacerse efectiva la sanción de exclusión del registro y luego debe él pedir su revisión en sede administrativa o en sede judicial a posteriori. Entonces vemos cómo esa potestad sancionadora no la tiene, por ejemplo, el particular. Tiene en el contrato privado, pero el contrato de derecho público tiene una exorbitancia en derecho en la organización estatal frente al particular. Luego tenemos otro elemento que es la exception non ad impleti contractus, que es
este aforismo latino que significa que nadie puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de otro mientras no cumpla con la obligación que a él le corresponde. Esto, digamos, ya lo vieron también ustedes en el cuatrimestre anterior, en el derecho privado, que significa que, por ejemplo, el comprador no puede exigir que le entregue la cosa al vendedor si es que él previamente no ha pagado el precio. Entonces, él, una vez que paga el precio, recién puede exigirle al vendedor que le entregue la cosa. Entonces, yo, para reclamarle al otro, primero tengo que cumplir. Primero tengo que probar que he cumplido con lo que yo estaba obligado. Una vez que he cumplido, puedo exigirle al otro el cumplimiento de lo que él se había comprometido a hacer. En los contratos administrativos también tenemos otro elemento que significa que los efectos pueden afectar incluso a terceros. No solamente a las partes en sí, sino también puede afectar a terceros. Por ejemplo, si se realiza una obra pública por parte de un tercero, supongamos, pavimentan el frente de realizan el pavimento de la calle. Los frentistas de esa calle, que se encuentra pavimentada, lógicamente van a tener un beneficio. Un beneficio que es, digamos, el aumento de su propiedad por haber mejorado la zona. En ese caso, digamos, en vez de la administración cobrarle al frentista, puede directamente facultarlo a la empresa que ha realizado el pavimento de esa cuadra, darle la posibilidad de que cobre a los rentistas esa obra pública que ha realizado. O, por ejemplo, el caso del gas, del alumbrado, la pavimentación, etc. Luego tenemos también lo que se llama las cláusulas implícitas. En este caso, en la ley de obra pública, por ejemplo, se determina que las condiciones del base y de pliego que se establecen en la licitación son parte integrante del contrato. No hace falta mencionarlas, sino que son integrativas del contrato de obra pública. Esto ya les voy a dar un ejemplo más adelante de este tema. Vamos a ver ahora. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, Sí, ¿Seguro? profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver cuáles son los modos y el procedimiento en que se forman los contratos o formalizan el contrato. Les había dicho que el contrato, para la formalización del contrato, era necesaria la forma, no solo en el momento mismo en que se llega a un acuerdo en la formación de la voluntad, sino que es necesario que esa forma sea anterior a la voluntad, en el momento de la voluntad y posterior a la voluntad. Es decir, que hay una serie de actos, pasos, que se encuentran concatenados unos con otros para determinar si ha sido producida o no en forma correcta por la administración. Para que se forme la voluntad, era necesario, recuerden esto, para que la misma sea válida y eficaz, además de que tiene que ser expresada libremente, además de eso, recuerden ustedes cómo se forma la voluntad en el contrato privado. La formación de la voluntad ocurre de acuerdo. La formación de la voluntad es cuando hay una declaración unilateral de una de las partes en que ofrece un producto. Hay una oferta de algo. Y cuando la oferta es aceptada por la otra parte, hay una declaración unilateral de la otra parte. Por ejemplo, el vendedor ofrece algo y el comprador acepta eso. Entonces, cuando se une esas dos voluntades, hay una formación o ahí nace el acuerdo. ¿Sí? Hay un acuerdo entre el vendedor y el comprador. Cuando, digamos, se fusionan esas dos voluntades, de la oferta y de la aceptación de la oferta. Estas declaraciones unilaterales tienen que ser libres,
válidas y eficaces para que haya, digamos, una formación, porque si hay una voluntad viciada, si hay un vicio, entonces no hay una, y al estar viciada la voluntad, no es válido ese acuerdo, no es válida esa formación de voluntad, esa fusión. Entonces, aquí, en este caso, en el contrato administrativo, es necesario que exista una serie de autorizaciones o habilitaciones para que la voluntad sea válida, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si la universidad quiere hacer el contrato de locación con esta persona, es necesario saber si hay el presupuesto necesario para realizar este determinado contrato. Vamos a ver si existe una autorización para contratar. Por ejemplo, si el Consejo Superior lo ha autorizado al rector o al decano para formalizar el contrato. En el caso, lógicamente, que la ley establezca que necesita una autorización para contratar. Puede que no. Les doy otro ejemplo para que entiendan. Supongamos, la empresa Aerolíneas Argentinas necesita comprar aviones para aumentar su flota. Entonces, el presidente de Aerolíneas Argentinas necesita que una autorización, necesita que el directorio de la empresa autorice la compra. En este caso, una vez que ha autorizado la compra, quien ejecuta el contrato es una persona distinta, que puede ser el presidente de la empresa. Presidente de Aerolíneas Argentinas. Entonces, al tener esa autorización o esa habilitación para contratar, formaliza el contrato. ¿Sí? Entonces vemos aquí que más allá del acuerdo, por eso les decía, y ahora les toca el ejemplo, más allá del acuerdo de la voluntad es necesario la forma anterior a la voluntad. Es necesario saber si existe autorización o habilitación y cómo se la obtiene. Por eso la forma no solo es en el momento del contrato, sino antes. Vamos a ver cómo se ha otorgado esa autorización o habilitación. Si era necesaria o no esa autorización. ¿Sí? Por ejemplo, en la compra, si el Estado quiere vender un bien de dominio público o dar en locación un bien, es necesario, según la Constitución Nacional, que exista una autorización del Congreso. Es necesario que el Congreso lo autorice al Legislativo y una vez que esté autorizado, recién puede el Ejecutivo vender ese bien de dominio o dar locación tierra pública o para contratar créditos públicos. ¿Sí? Es decir que vamos a analizar la forma, vamos a analizar si está autorizado de acuerdo a lo que diga la ley por el órgano legislativo o por algún otro órgano administrativo o por un dictamen o cuando concurren la voluntad de los dos órganos para realizar y determinar el contrato. ¿Está? ¿Cómo se elige al cocontratante? La administración puede elegirlo siempre en base a lo que disponga la ley. ¿Cuál es el cocontratante que va a seleccionar para contratar con él? ¿Quién va a ser el cocontratante? La ley establece cuál es el procedimiento de selección al cocontratante. Entonces, establece determinados mecanismos para elegir a quien dé u otorgue la mejor oferta que satisfaga el interés general. ¿Sí? Los métodos más importantes de selección, o las formas más importantes, son los que vamos a ver ahora. Y uno de ellos es la licitación privada. La licitación privada es una invitación o pedido de ofertas que se dirige a la administración a personas o a empresas determinadas, que son generalmente, por ejemplo, 6 empresas, 6 personas, que se encuentran inscritas en el registro público de proveedores del Estado y que van a presentarse para la licitación privada. Claro, en este caso se ha llamado a este tipo de licitación restringida o cerrada.
que es distinta a la licitación pública, que ahora vamos a ver en el siguiente orden, en el siguiente, más adelante. Por eso se llama licitación privada, porque está circunscrita solamente o limitada a un determinado número de empresas o personas, que es hasta 6, para realizar la contratación. Ustedes saben que se limita esta licitación privada a 6 empresas o 6 casas de negocios de rubros del comercio que se encuentran inscritas en el registro de proveedores del Estado. Esta adopción de método de contratación es por el límite del monto que se debe contratar. Entonces, la Ley de Obras Públicas establece el sistema de selección de acuerdo al monto de lo que se va a contratar. Entonces, cuando el monto es de menor cuantía, va a regir un determinado modo de elegir al cocontratante. Cuando el monto es superior al término que se ha establecido, a la suma establecida en la ley, en ese caso, el método que se elige por excelencia es la licitación pública. Y vamos a verla ya enseguida. Entonces, de acuerdo al monto va a haber el método de selección. Cuando un monto es de una determinada suma, corresponde la licitación privada. ¿De dónde sale? Esta es la normativa de la Ley de Obras Públicas, que hay una Ley de Obras Públicas nacional y una Ley de Obras Públicas que cada provincia tiene. También, por ejemplo, se va a seleccionar, lógicamente, de acuerdo a las personas que se encuentran inscritas en el registro de proveedores del Estado. El registro de proveedores del Estado es una nómina que el Estado invita a las partes para inscribirse y de ahí elegir el cocontratante. No es que cualquiera pueda inscribirse, sino que se exige, por ejemplo, que la empresa o la sociedad, la persona jurídica, tenga determinado monto, determinado capital. Asegurar que si se le elige, pueda cumplir con lo que se ha obligado a prestar. Tiene que estar inscrita con todos los impuestos al día, inscrita, por ejemplo, en IVA, impuesto a las ganancias, ser, por ejemplo, pagar los impuestos fiscales provinciales, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de requisitos que se necesitan y un determinado monto del capital de la empresa para poder estar inscrito en el registro de proveedores del Estado. Otra forma de contratación es la que se llama contratación directa. En este caso, la administración, cuando el monto es mínimo, elige directamente al cocontratante. En este caso, al elegir y celebra el convenio, celebra la compra a través de la persona que ha elegido. Pero sí debe requerir por lo menos a 3 presupuestos, recurrirse a 3 presupuestos. Esos 3 presupuestos elige el más conveniente. Si, por ejemplo, este pedido a 3 casas comerciales fracasa o se cumple parcialmente, entonces la administración queda facultada para elegir a cualquiera, aunque no sea ninguno de esos 3, para contratar. Esto es lo que se llama el contrato directo, tracto abreviado. Les doy un ejemplo. Cuando el monto es mínimo, no se justifica hacer una licitación pública o una licitación privada porque el monto es mínimo y sería más costoso, más engorroso hacer una licitación cuando lo que se necesita es comprar de poco monto. Supongamos, una escuela, un establecimiento escolar necesita comprar 20 borradores para los pizarrones. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona habilitada? Supongamos que el director se encuentra habilitado para realizar esta compra. Entonces, hace una contratación directa, pide a 3 casas, 3 librerías que le den los presupuestos para los 20 borradores. Si ninguna se presenta, entonces va a cualquier otra y compra directamente los 20 borradores que necesita. O si se presentan las 3, elige el presupuesto más barato, más conveniente y realiza la compra. ¿Por qué? Porque como es poco monto, no necesita hacer otro procedimiento de selección. Esto ya está establecido en la ley.
Si este monto es un poco más elevado al establecido en la ley, aquí sí se requiere un concurso de precios. Este es otro procedimiento de selección. En este caso, el concurso de precios, hay 3 cotizaciones entre los contratistas inscritos. Aquí es necesario que se encuentren inscritos, en el otro no. Entonces, aquí se encuentran inscritos como proveedores del Estado y en este caso elige la más conveniente. Entonces, luego tenemos otra forma que es el remate público. El remate público, el cocontratante se selecciona quien realice la mejor oferta. El que realice la mejor oferta, ahí digamos, se elige quién es el que contrata, el que va a contratar. Puede ser una subasta, por ejemplo, de un bien público, de bien mueble o de inmueble. Ustedes no sé si han visto en los diarios, a veces sale, por ejemplo, que la AFIP, algún organismo del Estado, larga a remate público bienes muebles. Por ejemplo, supongamos automóviles, rematan automóviles. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta organización estatal necesita renovar la flota de autos que tiene a su cargo, necesita una flota más nueva, entonces saca remate esos autos o esos vehículos. O necesita venderlos porque, por lo que fuera, porque no los usa, lo que sea, entonces en ese caso saca remate. Entonces, el que ofrece mejor en el remate público, ese es el que va a contratar con la administración. Luego tenemos el procedimiento de selección por excelencia, que es la licitación pública. Cuando ya existe un monto superior o determinado monto que es elevado, se necesita contratar para realizar, por ejemplo, una obra pública, o el monto este es demasiado elevado, la ley exige que se lo debe hacer a través de la licitación pública. Son formas establecidas por la ley que el funcionario público debe cumplir, puesto que si no la cumple, incurre no solo en una sanción administrativa, sino en un delito penal, en un abuso de autoridad, en incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque la ley determina la manera en que debe elegir al cocontratante, cuál es el procedimiento de selección. ¿Para qué? Para darle igualdad a todos los proponentes, a darle la posibilidad de que se opongan cuando no se cumple con el procedimiento establecido e incluso a dar publicidad del acto. Esas son las condiciones, digamos, por las cuales la ley exige este procedimiento licitatorio. ¿Qué es la licitación pública? Es un procedimiento o es un conjunto de actos que tienen distintas etapas. Distintas etapas en las cuales se deben cumplir cada una, porque si alguna de esas etapas se incluye, tiene algún vicio, acarrea la nulidad de todo el procedimiento. Vamos hasta aquí, chicos. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Sí, profe, perfectamente. Sí, profe. Entonces, continuemos con la licitación pública. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas que integran o que se necesitan para realizar esta licitación. La primera de ellas es la preparación de los pliegos. La preparación de los pliegos, vamos a un ejemplo para que ustedes entiendan. Volvamos al de la construcción de la escuela. Vamos que se establece la necesidad de hacer una escuela en una determinada localidad. ¿Qué se hace? Mandan los arquitectos, los ingenieros para ver cuál es la mejor ubicación, qué es lo que se necesita. Vamos a ver primero si hay presupuesto. ¿Cuánto es el monto que está dispuesto a pagar? ¿Cuánto es lo que tenemos? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuál es la necesidad? Etcétera, etcétera. Es decir que una vez que tengamos el análisis técnico, elige un comité de selección. El comité de selección son los que van a decidir, en definitiva, cuando termine el proceso licitatorio, cuál es la empresa, la persona, la cual va a contratar el Estado a realizar esta obra pública. Por ejemplo, la construcción de la escuela. Entonces, este pliego de condiciones es elaborado por la administración, es el conjunto
disposiciones que va a regir el contrato. ¿Se acuerdan cuando les había dicho que ahora les iba a dar el ejemplo en el punto anterior? Bueno, esto es precisamente. Este pliego de condiciones no es el contrato. El contrato lo vamos a finalizar cuando terminemos el proceso licitatorio. Pero este pliego de condiciones es parte integrante del contrato. Y aunque no lo mencionen, también va a integrar las cláusulas. Aquí, por eso decimos que está destinado también a regir el contrato, que después del procedimiento licitatorio lo vamos a suscribir. Este pliego de condiciones tiene cláusulas generales y tiene cláusulas especiales. Las cláusulas especiales son propias del vínculo contractual, que son relativos a la obra pública que va a hacer, o al suministro, depende de qué tipo de contrato se realice. Tanto para las cláusulas especiales como las cláusulas generales son ley para las partes. Las partes deben cumplir lo que ahí establece. ¿Por qué? Es la fuente principal de los derechos y obligaciones que van a regir para el contratante y para la administración. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver quién es el organismo que está llamando a licitación, cuáles son las medidas, etcétera, de la obra que se va a construir, están todas las cláusulas relativas a la obra. Luego se llama, en otra etapa que viene, el llamado a licitación. Aquí, de acuerdo al monto del contrato, se llama licitación. Luego de realizado todos estos informes técnicos, planos, proyectos, pliego de condiciones, entonces se publica en un diario de mayor circulación del lugar donde se va a realizar la obra pública o el servicio que se quiere contratar. Entonces, se hace la publicación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación llama, o el Ministerio de Obras Públicas invita a los oferentes a presentarse para comprar el pliego y las bases de condiciones. Llama a la licitación pública para realizar una escuela cuyo monto, cuya obra, supongamos 10 millones de pesos se va a pagar, que se debe cumplir en el plazo de 180 días, se debe proceder a la entrega. En tal lugar, todas las condiciones establecen en ese llamado. ¿Para qué? Para que el interesado concurra a comprar a ese organismo, concurra a comprar el pliego y base de condiciones donde están plasmadas todas las medidas que requiere la superficie, que requiere el inmueble, además el precio que quiero pagar, el tiempo de la obra, qué calidad de materiales se va a usar, etcétera. Toda la documentación presupuestaria, el lugar en el cual se va a realizar la apertura de las obras, todo eso está en el llamado a licitación y en el pliego de bases y condiciones. Luego viene otra etapa que es la presentación de las ofertas. En este caso, llegado el día y la hora indicada, los oferentes se abre, una vez que presentan ellos en sobre cerrado, oferta de lo que quieren hacer, de lo que ofrecen, digamos, construir, se abre el día y la hora indicada, se abre en el lugar que se ha indicado también, todas los sobres que han presentado, los sobres cerrados, han presentado los oferentes. En ese lugar se encuentra el comité de selección, se encuentra un representante de rentas, un representante de la AFIP, se encuentra el Tribunal de Cuentas, se encuentra un escribano, se encuentran todos los oferentes, todos los representantes de las empresas. Entonces se labra un acta, la cual se abren los sobres y consta qué tiene cada sobre. Ahí tiene que estar cada una de las partes, controla que estén los impuestos al día, de inscritos con impuestos, que se encuentren sellados y timbradas todas las hojas, que se encuentren los planos, que se adjunte el presupuesto que va a cobrar, etcétera. También se exige una caución o una garantía. ¿Para qué? Para que si se otorga la obra, esta persona va, digamos, a suscribir el contrato.
La caución o garantía, que puede ser una póliza, puede ser un inmueble, puede ser un depósito de donación, donde el Estado se debe asegurar que si elijo a determinada empresa, esta empresa va a firmar el contrato. ¿Sí? Que es distinta a la caución cuando se suscribe el contrato, y ahora vamos a ver. Esta es para garantizar que va a firmar el contrato. ¿Para qué? Para que si no lo firma, si la empresa se echa atrás, entonces el Estado cobra esa caución o hace efectiva esa garantía. Todo este proceso licitatorio es costoso. Entonces, si se fracasa, tiene que volver a realizar. Luego que se hace la apertura de estas propuestas, como les decía, pasa a elegir el comité de selección. ¿Qué puede ocurrir en el análisis del comité de selección? Puede ocurrir que las propuestas que se hagan no lo satisfaga ninguna, que no cumpla con las condiciones que ha pedido. Se declara desierta la licitación. Puede ocurrir que no se presente nadie, entonces declara desierta. Luego de 2 llamados de declarado desierta, la administración puede elegir al cocontratante que quiera dentro del registro proveedor del Estado. ¿Sí? Luego de 2 fracasos licitatorios. Una vez que el comité de selección elige cuál es la propuesta, luego de analizarlas, viene la etapa que se llama adjudicación. Entonces, elige a quien ha hecho la oferta más ventajosa para la administración. Que el criterio de selección puede ser, por ejemplo, el presupuesto más bajo. O puede ser también que el que sea el más bajo no ofrezca o no tenga la capacidad técnica o financiera mejor para para realizar el contrato. O puede ser que el que haga la oferta no sea la más baja, pero el que me realiza la obra con mejor calidad de materiales, etcétera, etcétera. Es decir que, pero generalmente se otorga al que tiene precio más bajo en la oferta. Por ejemplo, la obra que el Estado está dispuesto a pagar, en la publicación dice 10 millones de pesos. Viene uno, la empresa A dice, bueno, yo te la hago a la escuela, con esas medidas, esas condiciones, esa cantidad de abertura, etcétera, por 9 millones. Otro por 9 millones 500, otro por 8 millones. ¿Está? Bien. Luego entonces, de la adjudicación, gana una determinada empresa. Si se trata, por ejemplo, de una obra pública, pongamos la construcción de un hospital, de una escuela, etcétera, etcétera, de una obra pública, en ese caso, viene otra etapa que es la del contrato propiamente dicho. Si se trata de una concesión de un servicio público, que la vamos a ver en otra unidad, es, por ejemplo, termina este procedimiento licitatorio con la adjudicación. Ahí se la adjudica a la que hace la prestación del servicio público y termina. Mientras que en la de la obra pública hace falta otra etapa más a la adjudicación, que es la formalización del contrato. Entonces, cuando hay obra pública es necesario que se suscriba el contrato de obra pública. En ese caso, esa suscripción del contrato, ese contrato tiene determinadas condiciones que a su vez se adjunta, o aunque no se las mencione, se rige también, o son parte del contrato, las que estaban en el pliego, en la base del pliego de condiciones de la primera etapa del procedimiento licitatorio. Bien. Hay casos, la propia ley establece que no se requiere o que se exceptúa, digamos, este procedimiento licitatorio, que es, por ejemplo, cuando no exceda el monto de la obra construida o de la compra o del servicio a dar, no exceda de determinado monto. ¿Sí? Porque este procedimiento es costoso, lógicamente. Entonces, cuando el monto es menor, se exceptúa del procedimiento licitatorio. También, cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno deban mantenerse secretas. Pongamos, existe la posibilidad de un conflicto bélico con un país. Entonces, necesita el Estado comprar armas, comprar elementos de guerra para asegurarse o para la defensa del país. Entonces, en ese caso,
directamente no se da publicidad, no se hace este llamado licitatorio y se compra para no alertar al potencial enemigo, entonces se compra directamente porque se necesita mantener en reserva. O, por ejemplo, supongamos que se necesite comprar radares para evitar el tráfico de que entren los traficantes de estupefacientes. Entonces, con los radares se los detecta. Entonces, es necesario comprar esto. A lo mejor no hacemos la licitación pública. ¿Para qué? Para mantener secreta esta manera de perseguir a los delincuentes. Entonces, para no alertarlos, obviamos este proceso licitatorio porque estaría dentro del secreto de la operatoria del secreto del gobierno. O, por ejemplo, existe un caso de urgencia y que las circunstancias ameriten que necesitamos en forma urgente realizar la compra. En ese caso, vamos a obviar el procedimiento licitatorio. Por ejemplo, caso de las vacunas en la pandemia. Necesitamos comprar urgente la vacuna, entonces no vamos a hacer un procedimiento licitatorio donde hasta que se haga, hasta que se publique, hasta que ya, digamos, la población entera va a enfermarse. Entonces, para evitar eso, directamente realizamos la compra directa o obviamos este procedimiento. Cuando, por ejemplo, el producto a comprar o el servicio no sea producido en el país, ¿sí? O sea poseído, por ejemplo, por un solo individuo. Entonces, sabemos que solo uno lo fabrica, ¿para qué vamos a hacer procedimiento licitatorio? Directamente se le compra uno. O cuando se compra, como les decía, en el extranjero. Entonces, no se hace directamente, se realiza la compra en el lugar. Bueno, hasta aquí vamos a dar por finalizada la clase y continuamos la próxima. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Han entendido todo? Todo bien. Sí. Bueno, muy bien. Los veo en la próxima clase, chicos. Hasta Hasta la luego. próxima, profe. Que Tenga ande buen bien. día. Gracias a ustedes.